Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más Bienvenidos a Dramaland. Hoy es martes de series coreanas y hoy venimos con un clásico policíaco que gusta a todo el mundo y que nos tiene la tensión por las nubes. Hablamos de Signal y para hoy contamos como siempre con Marta y Joana, que yo sé y lo sé, os ha encantado, ¿verdad? ¿Qué tal, chicas? Buenas noches. Buenas noches. Nos ha encantado. No, a Joana ya le encantaba. Y a mí me ha maravillado. O sea, ¿cómo no hemos visto Signal? Ántale, Joana, ¿cómo me haces esto? 196 programas y no vemos Signal. Buenas tardes, pero es que yo he machacado y machacado y machacado que lo traigamos y hasta por fin me dieron luz verde para poder hablar de este drama que sí creo lo vi en pandemia, me encantó en cuanto lo pusieron en la plataforma y ahora que lo repetí me lo gocé otra vez porque ha pasado un tiempo, entonces no recordaba muchas cositas y es una maravilla, la verdad que se goza uno todo el drama, bueno, se sufre y se goza todo el drama, pero es una de esas joyitas que sí o que sí hay que ver. Sí, es maravilloso. Verdaderamente maravilloso. A día de hoy está en Netflix. Se disfruta increíblemente porque se ve súper bien, se escucha mucho mejor, los subtítulos son geniales. Y está uno viéndolo y está diciendo, hay que ver, que estoy viendo Taxi Driver la temporada 2 y estoy viendo a este buen hombre aquí. Y hemos visto Tribunal de Menores y estoy viendo a esta señora aquí y están increíbles. Me encanta, es que me encanta el reparto, por favor. Todo me gusta. Ay. Sí, sí. De hecho, me pasa exactamente que tú, que yo estoy también viendo Taxi Driver y oye, hay unos grandes años de diferencia, no muchos, pero hay años y el chico este sigue teniendo la misma expresión, la misma, entre comillas, chulería, ese carisma que se te come la pantalla y es como, parece un personaje porque es totalmente diferente, pero estoy notando matices que se juntan y a mí me ha flipado, ¿eh? La verdad es que este chico es impresionante. Sí, es un actor muy versátil, es un actor que nos ha traído muchos papeles, pero cuando han realizado algunos que tienen ciertas características, es notorio que cuando hacen otros con unas características similares, es imposible como no ver algo de referencia cuando ya uno también ha visto una amplia trayectoria de él. Y por lo menos el jueves jueves no, mañana que tenemos I Can Speak, aun cuando allí ejerce otra profesión y de pronto su misión es otra, de todos modos también se ve algo de esa humanidad y de eso de querer ayudar que podemos ver en Taxi Driver o que podemos ver acá en Signal, aun cuando lo haga de diferentes formas o por diferentes caminos. Es que Lee Ji-hoon es, vamos, uno de esos actores que dices, da igual donde lo pongas, cae de pie. Cae de pie. Y la acción además se le da de escándalo. Y eso que aquí no tiene precisamente un personaje muy activo, ¿no? A nivel policial, por así decirlo, ¿no? Es más todo de carácter teórico que práctico. Pero tiene un personaje impresionante. Kim Hye-soo, que nos encanta y que la hemos visto en todo tipo de películas. Da igual a esta mujer, da igual lo que le des, todo le cae bien. Y a mí me ha gustado muchísimo ver trabajar a Choi Ji-woon, porque es verdad que ha pasado ya tiempo, pero sobre todo de este hombre lo que se han visto han sido muchísimas películas, no tantas series. Y el hecho de verlo aquí en un papel que además tiene mucho que ver con una historia pasada, que tiene ese color, la cinta, que tiene esas características su mismo personaje y que es un poquillo desastre, pero a la vez una persona muy recta, y ver eso en los detectives y ver cómo son muy distintos y cómo ha cambiado el cuerpo de policía en cuestión de 15 años es, es muy aclarador, porque se ve cómo ha avanzado la sociedad también muchísimo. Entonces, Signal es una serie policíaca al uso, real, honesta, con un buen trabajo además de guión, pero es que además junta ese toque de fantasía. Guionista de My Mister, ojo. Es que se nota muchísimo en cómo está trabajada la serie, pero sobre todo cómo están trabajados los personajes. Porque a pesar de no contarse, se supone que nada de ellos se cuenta todo. Y tienen el momento y tienen el tiempo para expresarse, expresar sus sentimientos, expresar cómo podrían sentirse en otras situaciones, ¿no? Y el viajar mentalmente a situaciones, tanto pasadas como futuras. A mí eso es lo que más me gusta de Signal, que es capaz de unir dos mundos, que es lo fantástico y el thriller policíaco. Y lo hace muy bien.
Chicago Typewriters nos gustó mucho también por eso, ¿no? Porque era capaz de conjugar las dos cosas igual de bien que Signal. Al menos a mí me lo ha recordado mucho en ese aspecto. Tiempo los hace de una forma coherente, aun cuando está pasando de pasado a presente continuamente con estas comunicaciones entre los policías a través del radio, y aun cuando el hecho de que alguno haga o deje de hacer algo trastoca el pasado o el presente, no se pierde uno como espectador, uno se mantiene en la línea de los casos, en la línea de las historias y en la línea de la historia central, que son como la vida de los policías, de esos tres protagonistas. Entonces creo que en eso también la forma en que se manejó el guión fue muy acertado, porque en otras producciones hemos hablado que esos viajes entre pasado y presente a veces son incoherentes, lo dejan a uno perdido, o hay cosas que se quedan como ruedas sueltas o tuercas sueltas y nos falta como espectador saber. Sin embargo, acá y ya hacia el final, cada quien pues asume si le gusta o no la forma en que lo cierra. Creo que se maneja muy bien esos hilos conductuales de los tiempos y cómo, pese a que hay muchos cambios en cuanto a cómo se dan las situaciones o qué le pasan a las personas, no entra uno en un laberinto sin salida, sino por el contrario lo van llevando y lo van metiendo, pero le permiten a uno como espectador llegar hacia un final. A mí me ha gustado mucho la transacción del pasado al futuro, porque no te lo estamos acostumbrados muchas veces cuando, por ejemplo, hay un salto temporal, te lo indican, ¿no? Año 1989, por ejemplo, y cada 2x3 te lo indican, pero aquí no. Aquí lo hacen en base a que tú te das cuenta porque cambia totalmente el ambiente. Por ejemplo, cuando están en 1989, se sabe, pues porque cómo está recreado el barrio, cómo visten, los coches que circulan, y así progresivamente, ¿no? Y creo que es súper chulo porque el espectador no se pierde en ningún momento, sabe en qué línea temporal está en base a cómo está todo recreado, que ahí también, pues, joder, hay un trabajo de detalle muy, muy chulo. Muchísimo, pero de vestuario, de color. Es que la De cinta color. cambia por completo, es como que están grabando incluso con un grano distinto. Las Eso calles, es. como tú dices, Johnny, las lámparas, los callejones, las farolas, pero sobre todo, son los coches, que me parece que está conseguidísimo el parque de vehículos, me parece que está increíblemente conseguido, pero es que apúntate peinado y apúntate sudadera. Sí, sí. Hombre, que no son tan bonitas como la mía, que es obviamente de corazoncito coreano perfecto, ¿no? Pero obviamente tienen unos jersey que son súper chulos y que dicen 80 y 90 así, ¿no? Como con todas las luces. Y sobre todo se nota en Kim Hye-soo que la actriz es que la caracterizan a la perfección. A la Sí. perfección, de verdad. Primero con el pelo largo así con coleta, luego pelo corto, incluso le cambia la cara. La ves inicialmente como una niña en plan novata, con miedo incluso, que está un poco perdida, y luego lo ves todo lo contrario, que es una tía que maneja el cotarro, súper decidida, se nota, hace un papelón, como tú comentabas, Marta, todos en sí hacen una interpretación flipante, y por algo es, ¿no?, uno de los dramas más recordados de Dramaland, por eso es un clásico, es por cosas como esta. Nuestra querida policía, lo maravilloso de su personaje es que ella es una antes de la desaparición del policía y otra después. Y eso se denota totalmente con sus comportamientos, con su forma de vestir, hasta con la alegría que tiene en los ojos. Entonces eso también le da mucha fuerza a la temática que se está manejando. Como anotaban también, ese color cuando van hacia el pasado es un color amarillo, como si grabaran en sepia, como si uno estuviese viendo fotos o un video antiguo, y eso es maravilloso porque cuando uno como espectador entra en esos detalles puede comprender mejor también los tránsitos. Obviamente, como anotaban ustedes, toda la caracterización, que eso es lo que me encanta de estas producciones, el trabajo que hay detrás, porque siempre hablamos como del guión y de las interpretaciones y demás, pero todos los encargados de vestuario, de maquillaje, de utilería, para mí solamente el hecho de tener que hacer cartapasos y cartapasos y cartapasos en las comisarías, porque tiene no sé cuántos antecedentes, no sé cuántos expedientes, no sé cuántas cosas, y sacar todo eso y abrirlo, y una cosa es el expediente como se manejaba en los 80s, a los 90s, a como se tiene un expediente actual en la policía, que es lo que veíamos, como por ejemplo con True Darkness, solamente el llenar los formatos ya es diferente.
también es una labor de investigación bastante amplia detrás de todo eso. Y creo que eso es lo maravilloso de este tipo de producciones cuando van entre presente y pasado, que son más complejas, porque tienen que ser muy detallistas con ciertas cosas y para no de pronto caer en errores. Pese a que sea se maneja algo de fantasía, de igual forma hay que buscar el detalle. Sí, pero Sí, aquí es perdón. fantasía, Johnny, como veíamos en Jiri-san, y es que resulta que es que la guionista es la misma. Entonces, Sí. es una fantasía que yo estaba diciendo, y es que me como esto, es que vamos, a mí, yo me creo el walkie-talkie ese tiene que haber seguro. O sea, yo estaba viendo la serie y decía, imposible que esto no sea verdad. Y es algo que el personaje va madurando y va sopesando continuamente, el prota, el Ihun va sopesándolo continuamente todo el rato. Es decir, Sí, con la voz en off, que te claro, no, mete pero un es que el poco chico en... está diciendo, me he encontrado un walkie-talkie, me lo he encontrado, y el walkie-talkie hace esto. Estoy putamente loco, pero el walkie-talkie estoy seguro de que hace esto. No se lo decía a nadie, pero... Y claro, él lo va pensando y se va atreviendo a decirle 4 o 5 cositas al respecto a su compañera, pero aún así es consciente de la locura que supone expresar en voz alta lo que le está ocurriendo. Entonces, eso le da también un realismo a la serie. Te hace ver que no es todo loco o no todo está permitido. El personaje es consciente de la dificultad de comprensión que eso requiere para el resto de protagonistas a su alrededor. Entonces, Sí, a mí porque al eso me ha final gustado. él se hace las preguntas que te haces tú como espectador. Oye, ¿por qué ha llegado este walkie-talkie a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Entonces, eso, y oye, ¿no os ha dado la sensación de que llega un momento que parece que no calla? Porque como siempre está hablando, siempre está montando teorías, siempre está, es como, joder, pobrecito, este hombre no debe descansar mucho. Y lo que dice Joana, lo del tema de los detalles, que los tienen súper cuidados, por ejemplo, de hecho dentro de la serie lo dice, ¿no? Con la tecnología que teníais vosotros antes, había ciertos casos que no se podían resolver. Pero se ve, por ejemplo, que ahora, en el futuro, por así decir, en la actualidad, pues cuando van a hacer una prueba de ADN, de huellas, utilizan guantes, intentan no coger un libro, por ejemplo, pues lo cogen con un pañuelo para que no distorsione, y sin embargo en el pasado eran como, entre comillas, más brutos, ¿no? Eran como menos cuidadosos, más... Y eso en la serie se ve, y es algo que dices, leche, pues igual también esto, en cierta forma, explica el por qué el caso, ¿no? Del asesinato bueno, el caso más importante inicialmente, ¿no? Que además es conocido por todo el mundo porque es real. Cómo hubo tantas cosas mal, cómo se falló tanto, cómo nunca pudieron dar con el asesino, porque eran un poco descuidados. Y aquí te lo explican, es por la ignorancia, porque no entiendes o no sabes, y esta serie te lo explica muy bien. Y es algo que me ha gustado mucho también en ese aspecto, cómo han cuidado los detalles de eso. Sí es que te das cuenta que la tecnología realmente ha avanzado muchísimo y que el personaje, como bien dices, más jovencito, se lo diga. Y tenemos también, que a mí me ha gustado muchísimo, porque ver Signal justo ahora, Joana, llevaremos mucho tiempo queriendo verla, pero creo que ha sido el momento perfecto, porque me ha permitido disfrutar de ella después de haber visto Through the Darkness y decir, joder, es que el perfil, ¿no? De criminalista, de psicólogo, de esa figura que tú tienes ahí, ¿no? De analista del comportamiento, en, en, en Signal tampoco está aceptada, es decir, sus mismos compañeros no comprenden la labor y no se toman en serio la labor de su compañero con lo importante que es. En Through the Darkness vimos todo el proceso de creación de ese parámetro, ¿no? De nueva búsqueda o esa nueva profesión que tienes ahí en ese perfilador criminal. Entonces me ha encantado volver a ver ese puesto de trabajo dentro de lo que sería la policía y me ha encantado ver cómo el rango y cómo se crea el primer grupo, ¿no? Por así decirlo, de cold case, de casos sin cerrar pasado, con sobre todo una cosa que creo que es importantísima en la trama y también para la justicia surcoreana, que es que el límite, ¿no? de ese estatuto de limitaciones que hace que ya te quedes sin poder juzgar un caso o cargarlo de crimen. ¿Por qué? Porque ha pasado X tiempo. Pues, 15 años era, ¿no? 15 Si no me años, sí. equivoco. Desde el 2000, si es un caso de Muy poquito. asesinato, ya da igual. No hay límite para penar y para perseguir ese caso, ese crimen. Pero todo lo que todo lo que ocurriese antes del 2000 sí tenía ese límite. Y eso es lo que vemos en uno de los primeros casos, en el de la enfermera. Sí, el primero. El primer, Es que lo maravilloso de ver
una u otra y otra y otra serie y otra película, así muchas de ellas se basen en este caso tan popular que son los asesinatos en serie de Juan Seones, siempre va a haber una visión del guionista y del director respecto de eso, porque es algo que de cierto modo parte la historia del derecho penal en Corea. Porque como anotabas, si antes de este caso estaba la prescripción tasada en 15 años, cuando se dieron cuenta de que desafortunadamente pasado el tiempo y a pese a que habían encontrado al asesino y lo tenían ahí pues guardado, pues ya no Lo de podían la hacer historia del nada porque asesino todo es para eso mirarlo, ¿eh? se había pasado y no podían juzgar y desafortunadamente solamente estaba condenado por el último homicidio que había cometido, que era el de la cuñada, pero de ahí para atrás todas las víctimas quedaron sin justicia. Entonces, desafortunadamente siempre tiene que pasar algo malo para que la sociedad y la ley y los organismos encargados de promover y de crear esas leyes se den cuenta que algo está faltando y que algo se está haciendo mal. Con lo mismo con los perfiladores, cuando uno ve The Chaser y luego ve el documental de Rainbow Killer, se da cuenta cómo ese primer perfilador fue a estudiar con los perfiladores del FBI, se entrenó y se capacitó, pero nadie en Corea le creía y no consideraban importante la labor que él hacía, porque como decíamos, todo era como tan artesanal que los policías solamente iban a la recaudación de las pruebas, pero la recaudación la hacían de forma errónea, que es lo que vemos en Memories of Murder, cómo esa labor de los policías pues es mal. Llega el policía de Seúl con un poquito más de conocimiento y ya lo están viendo es como el metido, el que quiere por debajear la labor de un policía que es más regional. Entonces creo que también esa confrontación entre unidades, que es lo que vemos en Signal, como cuando crean esta unidad de cold case, pues a los policías al inicio no les gusta, porque para ellos es como sacarlos de la labor principal que son los casos actuales. Tampoco no entienden muy bien la labor o la importancia porque piensan que todo lo que puedan encontrar ya no va a servir o que no van a poder encontrar mayor cosa, que también es cierto. De todos modos, después de tanto tiempo, el recaudar pruebas o testimonios es más complejo y el cierre de casos no es tan alto como se quisiera, pero pues algo se puede lograr. Pero el drama también es muy inteligente en eso, porque empieza y se lo ventila en un solo capítulo el tema de la excusa, ¿no? De por qué abrir esta brigada, como dice Marta, pues mira, es que aquí hay un problema con la prescripción de delitos, se lo ventilan en un episodio, seguidamente te meten 2 o 3 de un caso que todos conocemos, lo cual te crea interés, intriga, te crea seguir viendo el drama, y ya cuando te tiene enganchado el drama por esa historia, ya te mete la propia historia que te quiere contar el drama en sí, ¿no? Con otros casos y ya los ámbitos personales de cada personaje. O sea, lo hacen tan bien esta serie, lleva tan bien los tempos que, o sea, esto es de maratón. Para mí este drama es de maratón y no se hace nada pesado. Bueno, yo me he visto 10 capítulos en un día, no digo más. No se hace no se hace nada pesado. Yo he visto la serie en 4 días. La serie es larga, porque al final son más de 70 minutos por episodio y son 16. Y hay que estar atento. Esta serie no me sirve, me pongo a hacer algo mientras estoy viendo Signal. No. Signal tienes que estar viéndola porque son los detalles pasados, son los detalles presentes, y Yuki lo comentaba, ¿no? Que la teoría siempre del movimiento, ¿no? Y del efecto mariposa, y qué ocurrirá si yo modifico algo en el pasado, cómo se va a modificar el presente, qué es lo que va a ocurrir, el efecto en cadena. Eso tienes que estar muy pendiente, y el drama lo lleva bastante bien. En un principio se borran cosas de las pizarras, llega como un vientecillo y eso es lo que genera cambio. Creemos que los Las personajes, fotos que desaparecen de la claro, víctima. no son conscientes, los personajes no son conscientes de esos cambios, pero luego nos damos cuenta de que no solamente el protagonista más joven, que el que encuentra ese walkie, es consciente de lo que está ocurriendo, de ese vínculo y de esos cambios pasado-presente, sino que cuando el personaje de Kim Hye-soo también encuentra el walkie y es consciente de lo que está ocurriendo, ella también pasa a recordar, pasa a tener doble e incluso triple memoria. Es decir, que su recolección de los hechos pasados está en 3 tiempos distintos para cuando acaba el drama. Y eso es muy interesante, porque lo que te dice es que hay un vínculo en torno a un objeto que genera o permite a los personajes que se acercan a él mantener el conocimiento de todas las líneas temporales por los que pasa la serie. Y no son pocas, porque son muchos los cambios que el detective en el pasado, con ayuda del presente, va generando.
Y eso es lo que hace de Signal el tenerte con los ojos pegados a la televisión continuamente. Sí, en cierta forma, el Walkie es el DeLorean de Regreso a Futuro, por así decir. Entre comillas. Es que ese Salvando el también es tamaño. ese punto que le ponen los guionistas coreanos, como a través de un aparato que de pronto ha sido usual o que uno regularmente ha visto y se crean toda una historia de mover un policía entre el pasado y el presente y comenzar a resolver los casos y como para el uno es la frustración de que tenía esos casos anotados en su libreta año tras año tras año porque eran los que le habían quedado pendientes y cómo el otro los encuentra y le da como esa información y esa posibilidad de adentrarse y resolverlos. Claro, por supuesto lo ven de primera mano desde el punto de vista del policía de querer evitar una muerte o un secuestro, la comisión de un delito y asimismo atrapar a un delincuente. Sin embargo, no pueden anticipar todo lo que esos cambios en el pasado pueden generar, en el mismo pasado, pero a la misma vez en el presente y después en el futuro. Entonces, cómo el guionista juega con todo eso, eso me parece increíble, cómo pueden mezclar cosas que han pasado, cosas que han sucedido realmente, como asesinatos en serie, y mantener el respeto por ese tipo de situaciones. Es decir, no entrar a jugar con algo que es tan fuerte en Corea, con algo que la sociedad sigue manteniendo presente, sino que en todas las producciones que han tratado este tipo de temas hacen como un llamamiento a no olvidemos como sociedad lo que nos ha sucedido, no olvidemos los errores que hemos cometido y no dejemos de estar presentes y de tomar en cuenta la ayuda a otros o estos comportamientos que alguien nos pueda generar como sospecha. Entonces creo que también ese respeto a unos casos y a unos temas complejos está bien hecho. Sí, y además algo que, ya que comentas de otras producciones, por ejemplo, Memories of Murder, ¿no? Tunnel también, y la de Gambok, si no recuerdo mal, hay algo que me he fijado, que tanto Signal como estos dramas tienen un denominador común, y es la vergüenza a la policía, porque incluso aquí en Signal lo repiten, ¿no? La policía nunca va a reconocer que ha cometido errores o que no ha hecho un buen trabajo. Y en todos estos dramas, cuando tratan este tema, este asesinato en serie, sale siempre lo de eso, lo mal de la policía, la vergüenza, ¿no? De la policía. Parece como que en Corea quedó muy retractado ese mensaje, ¿no? De que la policía nunca llegó a hacer lo que tenía que haber hecho. Que de hecho, basándonos en la historia real, el tío fue acusado y en la cárcel por matar a su suegra, si no me equivoco, y no sabían que era él. De hecho, no, hasta años después. O sea, eso es algo como que ha quedado ahí, ¿no? Y que en todo se repite, en todos los dramas se repite ese mensaje. Es complicado, yo creo, el tema de las fuerzas policiales, también teniendo en cuenta el nivel de represión y de dictadura que vivió Corea en años no muy lejanos, ¿no? Al que estamos. Entonces, entiendo que aunque hay un fuerte orgullo nacional y el cuerpo de policía pueda estar mejor o peor visto dependiendo de la zona también y dependiendo de la división, este tipo de crímenes no ayuda, pero yo creo que no es algo surcoreano únicamente, sino que sí, se daría en cualquier país, ¿no? Porque al final tú tienes una labor que es la de defender al pueblo y hay un loco al que es imposible atrapar, porque al final tenemos que tener en cuenta una cosa, que los grandes asesinos en serie son muy difíciles de capturar porque no tienen un patrón. La gran mayoría de ellos son psicópatas que matan por matar. Y entonces, claro, es muy difícil seguir ese patrón. Cuando vimos Through the Darkness nos imbuimos de ello y estuvimos viéndolo y fascinándonos con lo difícil que puede llegar a ser una labor en la que además la tecnología se ha vuelto puntera. No ayudaba. Claro, exactamente. Es muy, muy complicado. Yo quería comentar hoy y hacer una preguntilla porque Yuki nos ha estado diciendo por Twitter estos días que lo de los saltos temporales es complicado de manejar. ¿Y qué vamos a pensar sobre eso? Y yo tengo una duda que a mí me asalta durante todo el drama y es el cómo pasa el tiempo. ¿Por qué pasa el tiempo distinto en el presente a en el pasado? Explican, ¿no? Si no me equivoco, eso no lo explican. Que yo sepa, no. O sea, o al menos yo no he conseguido, si ha sido algo así muy No, yo sutil, tampoco, porque yo no me fijé cuando tienen la conversación que para el veterano pasan pues 6 o 8 años, sin embargo para el joven pasan 3 días, yo me quedé con la digo, hostia, esto como... Y creo que no lo llegan a explicar. Yo también tenía, bueno, a ver,
os voy a dar un poco la chapa, luego ya me contéis a mí. Lo del viaje en el tiempo, dentro del cine o la serie, es complicado, porque en la vida real no existe, lo cual no sabemos cómo es. Sin embargo, sí es verdad que tenemos estipulado que lo que tú haces en el pasado repercute en el futuro, según en qué línea temporal no puedes cambiar una cosa para, por ejemplo, la escena donde la niña muere en el autobús, ¿no? Tú puedes cambiar que este padre no mate a la otra, por lo cual la policía no muere. Eso lo puedes cambiar porque todo ha ocurrido, pero en el futuro. Sin embargo, lo que ya ha ocurrido en el pasado, como salvar a la niña, no puedes. Yo tenía miedo de que ahí la liaran, porque estaban juntando muchas cosas. Pero yo, sin embargo, creo que lo han llevado o no he visto ningún gran fallo. De decir, o sea, en teoría, lo que conocemos cinematográficamente como viajes en el tiempo, yo creo que lo han llevado de maravilla. Pero no han explicado eso, por qué cambia tanto el tiempo para uno o para el otro, cosas así, sí es verdad que queda un poco en el aire. Vale, yo expongo mi Por ejemplo, teoría cuando... y Joana que nos diga si me estoy columpiando mucho o no. Joana, mi teoría es que conforme el chico, el joven, se acerca a los casos, consigue contactar con ese momento del pasado del personaje, del detective. Es decir, si está acercándose al caso X en el presente, consigue contactar con el pasado en ese caso concretamente. ¿Qué pensamos al respecto, Joana? Coincido contigo, ¿sabes por qué? Porque en todo el drama ha sido así. O sea, ha sido como sucesivamente han estado en el presente haciendo casos que él anteriormente, el veterano con anterioridad, lo había hecho. Por ejemplo, lo de el amigo ladrón, pero posteriormente lo del asesinato de la otra, posteriormente, así que sí, podría ser una teoría. Es que cuando hacia el final explican por qué la comunicación se da a las 11:23 de la noche, fue el momento en el que exactamente el policía fallece. Cuando se fallece y se ha dicho, cuando la persona muere de forma violenta, están en esa etapa de agonía. Obviamente, si no tenía presupuestada su muerte, pues entra la sensación y el agobio por dejar pendientes cosas. Si dejas a tus familiares, si dejas a tus amigos, si dejas cosas sin resolver, no es lo mismo que cuando una persona fallece en paz. Entonces, todo eso queda en el aire y para mí eso lo toman como la razón fundamental para que surjan las comunicaciones y la comunicación se abra específicamente en el punto en que se puede dar un cambio en cada uno de los casos. Se abre para el primer caso, pasan los años en la vida del detective veterano, sin embargo pasan los días en la vida del detective joven, porque él va ligando la consecución y la resolución de los casos de forma diferente. Obviamente él tiene más conocimiento, tiene más teoría, tiene más recursos y tiene la ventaja de estar en el futuro y haber podido determinar lo que ya pasó en el pasado, cosa que no tiene el detective veterano, que sí está haciendo la labor normal día a día y a pie de cada una de las resoluciones. Entonces, como se van a basar únicamente los 3 o 4 que para el policía veterano resultaron como su trastoco de vida y lo que deja pendiente y lo que nunca pudo terminar, tienen que avanzar de esa forma en el presente y poderle darle resolución a esos 4 casos. Claro. Por supuesto, como anota Johnny, como no es algo que efectivamente esté comprobado cómo funciona o si funciona, pues cada guionista se puede disparar en manejar los tiempos como bien le parezca. Lo importante es que sean de forma relativamente coherente para como que espectadores los podamos entender. Sí, al final, como dice Marta y Joana, yo creo que estamos los 3 de acuerdo. Y luego también el detalle, que no todos los días había esa comunicación. Claro, había que días... tocaba. Sí, eso es, había días que sí, otros días que no, entonces te da pie a pensar lo que dices tú, que toca cuando por lo que sea llegan a un caso en el presente que, como dice Joana, implica que en el pasado el otro no llegó a resolver. Puede ser la teoría así. Como no lo han explicado, en teoría supuestamente va a haber una segunda temporada, a ver si lo explican. Por eso decía. Yuki también comentaba, y lo vuelvo a comentar ahora aquí por el chat, que había comunicaciones de día y de noche, pero las comunicaciones, al menos si yo no recuerdo mal, se dan siempre a las 11:23. 11:23 para el joven. Para el joven, exactamente. Sí, porque el policía, el joven esperaba exactamente. Eran de día para el policía,
veterano porque estaba haciendo la labor de búsqueda, pero Eso cuando es. se abría para el policía joven era siempre en la Siempre noche de porque noche. él ya estaba calculando el poder Porque estar es en el momento en el contacto que con el fallece, enemigo. claro. Es el momento en el que fallece y esa 11 y 23 son esa hora clave, que eso sí lo cuentan al Es final. que eso explica lo que comentáis vosotros, Marta y Joana, explica eso, que es como que en cierta forma el walkie es una conexión a ese, pongamos, malestar del veterano difunto, entre comillas, que te cuenta cuando él podía investigar, porque obviamente él por la noche no trabaja, duerme o lo que sea, pero te cuenta lo que es la investigación, lo que él trabajaba, puede ser esa teoría que decís, que el walkie-talkie, para que nos hagamos una idea, es como el cuervo de la película El Cuervo, ¿no? O sea, esta conexión, Sí. no sé, algo raro. Sí, sí. La verdad es que la serie... Trae al mundo de los vivos a los muertos, algo La, así. la serie es la leche. Ver cómo los personajes avanzan, ver cómo crecen, cómo mejoran y cómo se inmiscuyen en las vidas los unos de los otros y al final acaba todo hilado. Porque a mí me deja loquísima que este señor estuviese pagándole las tortillas de arroz. Porque hay un momento en el drama en el que Lee Ji-hoon dice, no es que yo querría comer o mi comida favorita es tal, ¿no? Y es eso, es la tortilla con el arroz y luego muchos episodios después, lo Con vemos que ketchup. de chiquito, Y con huevo. él pide esa comida con ketchup siempre, Johnny, ketchup es bien. Que yo al principio pensaba que se trataba de arroz a la cubana, tío. O sea, cuando cuando lo hice la primera vez, que dice el policía Reguñón, yo le llamo Reguñón, el delgadito de pelo corto, que dice, ¿pero te gusta con ketchup? Digo, esto es arroz a la cubana de toda la vida. Es Realmente que está buenísimo. envuelto en una cama de huevo, haciendo De una huevo. tortilla de huevo y ponen ahí todo el arrocito Sí. y encima le ponen el ketchup. Sí, total. Buenísimo. Tiene una pinta exquisita y me encanta cómo se hila hasta ese detalle pequeñito, cómo se hila al final con el momento más, uno de los momentos más dramáticos, porque al final la serie va increciendo hacia descubrir ese pasado que vincula a los personajes y hacia esa trama de corrupción unilateral que vemos dentro del cuerpo de policía que va sopesando, pesando con los años y que va cada vez, ¿no? Como una araña y con unos tentáculos estirándose más. Porque al final es que todo se queda como cubierto de esa avaricia y de ese malestar que genera tener un jefe de policía corrupto, con todo lo que ello implica. A mí Coincidimos, me ha gustado muchísimo. ya hacemos la pregunta, personaje más odiado, coincidimos que es él. Coincidimos, el malo malísimo. ¿El ¿Entendéis? congresista Ahí no hay o el dudas policía? ninguna. Todos coincidimos que es. Y Yang más en la Hyun-sung. versión joven incluso. Porque a mí en la versión adulta, Bueno. a ver, cae mal, pero en la versión joven es para reventarle los dientes. O sea, en la versión del pasado, cuando está con el veterano, es para partirle los dientes. Sí. Ese personaje es odioso. Y es que ese actor, el tío es que es bueno hasta decir basta, ¿eh? Pero... Sí. vamos, De bueno y de malo. de porque bueno y de vemos malo, tener exactamente. policía bueno Sí, y sí, se hace pero querer. aquí dice, si es que te odio con todo mi ser, por favor, te odio total y absolutamente, y lo hemos visto en tantas ocasiones, que dices, si es que este hombre realmente no es así. Pero luego lo ves en Under the Queen's Umbrella y dices, es que te mataba. Y lo ves en esta serie y dices, es que eres malo malísimo, totalmente. Entonces en eso coincidimos. Me encanta, por cierto, y no me aguanto ya a decirlo, que nos encontremos con Kim Min-kyu, con el chico que limpia la oficina, el policía pequeñito, el 0.5 del presente, que es el chico de Business Proposal y de Backstreet Rookie y de, ¿no? Ese muchacho que se ha hecho tan conocido ahora, que es súper jovencito porque es del 94 y aquí lo ves con su gorrilla cala y dice, tío, estás aquí, estás aquí en Signal y estás por explotar todavía. A ver, este drama Signal, si no me equivoco, 2016-2017, ¿no? 2016. 21, 22, 23. Han pasado 6 o 7 años. Y sin embargo aquí vemos personajes que actualmente, o actores que actualmente los reconocemos todos. Por ejemplo, Lee Do-yup, que es uno de los... Bueno, cuando hay un asesinato en el presente que creen
que ha vuelto otra vez el asesino en serie que resulta ser el padre y demás. Por ejemplo, ese policía que te cae mal, estuvimos hablando de él en la película de los bomberos, los policías, que era el villano. Por ejemplo, el gordito que hace de compañero de este grupo de policías de investigación, nos aparece, a mí me hizo mucha gracia, el de Vincenzo, que aquí hace como si fuese un gángster de poca monta, pero el que era súper fan de Vincenzo, que en la serie Vincenzo hacía como de agente secreto o agente especial, que luego se hizo muy amigo de él, es como a la leche, ¿sabes? O sea, hay actores, tío, que hoy en día son tan grandes o tan reconocidos y en este drama eran personajes secundarios sin más. Es que hay Eso, A mí me gustó ver a Chani, hay mucho personaje porque acá secundario. es el niño que queremos, el que matan, el que se lo quieren llevar por delante y lo acusan de esta violación en grupo. Sí, Era Chani, vale. bajo el paraguas de la reina es el príncipe malo. De todos los príncipes es el malo y el que uno odia hasta más no poder. Y saber que trabajaron con Kim Hye-soo acá y se vuelven a encontrar después en el paraguas de la reina también debe ser muy chévere ese tipo de trabajos cuando vuelven a estar juntos. Entonces acá cuando lo vi, empecé nuevamente el drama y lo vi yo, ay, pero es que este es el rey que odié hace poco viendo al paraguas de la reina y ahora acá el amigo de True Beauty. Bueno, a ver, este es un idol, es de un grupo musical de K-pop, pero es que a mí me sonaba y no caía quién era. Digo, joder, pero si lo he visto recientemente en algún drama. Obviamente, Chani es el de True Beauty, el que hacía de amigo de Chen Wo y el otro, Juan In Yeop. Si es que al final vemos tantos dramas que yo lo pienso y digo, dice que es imposible que no nos coincida, pero nos coincide todo con unas casualidades que dices tú, es que no puede ser esa casualidad, no puede ser el destino, es que sencillamente los actores acaban trabajando unos con otros y se tienen que referenciar dentro de la industria y algunos trabajan en Kingdom, por ejemplo, con la misma guionista y muchos de los actores repiten. En Jiri-san pasa lo mismo, es decir, que ya ocurre que vas llamando a quien sabes te va a responder a que ciertos papeles y es chulísimo ver como esos personajes más chiquititos, esos niños, ¿no? Que nosotros siempre hablamos de ellos, van reapareciendo poco a poco y claro, cuando nos vamos un poquito hacia atrás, que el 2016 puede ser para nosotros muy poquito tiempo atrás, pero claro, siendo muy peques, 6 añitos se notan un montón. 6, 7 añitos se notan mucho, entonces se les ve crecer y los ves completamente cambiados y dices, maravilloso verlos trabajar de nuevo, cómo tiene que ser, ¿no? Ese ambiente también de trabajo dentro del set, porque esta serie ha tenido que ser dura de grabar, porque es muy intensa. Sí, y a veces no hablamos más de los actores, obviamente, porque es la cara visible, no hablamos tanto, siempre lo mencionamos en todos los programas, pero no hablamos tanto, por ejemplo, de quién es el director o el guionista, pero es que aquí también se ha ido a juntar lo que dices tú, el hambre con las ganas de comer. Un directora, si no me equivoco, muy reconocida, por ejemplo, My Mister, que todo el mundo sabe que es mi drama favorito, o Crónicas de Asudal, o ya la guionista, ¿no? Que has comentado tú, Jiri-san, pero tiene también Kingdom, como has dicho, Phantom. O sea, aquí se ha juntado grandes cosas. Por eso, al final, es un drama pues tan reconocido, tan querido, y que, oye, es un drama que te lo puedes ver fácilmente, no una vez al año, por ejemplo, como My Mister, que yo sí me lo vería una vez al año, pero este te lo pones dentro de un par de años y lo disfrutas exactamente igual que ahora. Sí, porque además... Pues me pasó. A Joana le ha tenido que pasar eso, porque Joana además hemos visto, y yo quería hablar un poco de eso porque me parece interesantísimo, porque como además este es el género que Joana y yo vemos por excelencia y nos encanta, hemos visto Through the Darkness, vimos Princesa, vemos muchísimo, bueno, vimos la Children, ¿no? La película esta de los chicos, es decir, que hemos visto mucho a nivel criminal y hemos seguido el señor del chubasquero amarillo. Es decir, que hemos visto cosas. Y entonces yo estaba... Este documental es muy duro, ¿eh? Claro, ese documental es tremendo. Pero claro, ves The Chaser, ves Memories of Murder, ya vas sumando películas, vas sumando historia, como decía Joana, vas sumando investigación. Y yo decía, esto se merece que hablemos largo y tendido en el programa de algunas cosas porque me parece interesantísimo. Cómo la guionista ha conseguido coger un poquito de aquí, un poquito de aquí y un poquito de aquí y traer a la vida
casos que sonaron muchísimo en Corea, que son muy complicados y que todos tienen una segunda lectura. Todos ellos. Pero que, por ejemplo, el último caso, que es el de la violación grupal, el de la manada. Nosotros hablamos en Princesa de ese caso concretamente, ¿no? De la versión que hace Princesa de ese caso. Y una de las cosas que más comentábamos era cómo se culpa a la víctima. ¿Por qué esa chica es la culpable de una violación? Vamos a ver. ¿Cómo va a ser eso, por favor? A mí qué más me da lo que yo he puesto. Lo A mí hemos qué vivido más aquí me en da. España, Marta. Exactamente, lo estamos Precisamente viviendo, con la Johnny. manada. Exactamente, y hay una frase en la serie que la chica cuando están tomando café les dice, es que yo pensaba que en 15 años esto habría cambiado, pero la realidad es que no ha cambiado. Y esa es la realidad, la triste realidad de Corea del Sur, de España, de Portugal, de donde Sí, te vayas. de todos lados. De Y todos creo los que lados. aquí seremos mucha gente de muchos países y creo que en todos los países habrá habido casos parecidos. Nosotros hemos tenido la manada de Pamplona y tristemente mucha gente acusaba a la chica, incluso intentaron desacreditarla con vídeos, ¿te acuerdas? Sí, Que dices, sí. ¿en serio? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad estamos haciendo esto cuando lo que hay que hacer es juzgar a esta gente? Pues en la serie lo transmite bien, pero es que es tan triste porque es lo que dices tú, el drama muestra cosas que hemos vivido o conocemos, ya sea de Corea, como los asesinatos, otros casos que nos pillan más de cerca y demás, que parece que a veces la ficción supera la realidad. Porque tú estás viendo el drama y dices, imagínate hace 6 años, cuando se estrenó este drama, vemos el caso este de las violaciones y tú no te lo crees. O sea, dices, no, es imposible, ¿no? Que a la chica esta, que... Joder, pero es que luego ves un caso real y es exactamente lo que ha pasado, ha sido así. Entonces, bueno, tristemente, como decía en el drama precisamente, a veces la ley es injusta. Sí. Y mira, en eso el drama, en la cara del joven, muchas veces lo retracta, ¿no? Que él es como el policía, como que él no cree en la policía y demás, precisamente por casos como estos. La verdad es que cuando estás investigándolo dices, le corten la vena del sueño más de uno y más de dos, porque lo del caso de la violación nos pilla muy muy de cerca. Concretamente a nosotros en España se están dando unas violaciones continuas y múltiples, ya que llega a rozar lo increíble, porque ya no sabe uno cómo reaccionar a que ciertas cosas. Concretamente la serie aquí hace referencia al caso de Miriam en el año 2004, y os recuerdo que en ese caso fueron 41 estudiantes los que violaron a un grupo de chicas a lo largo de 11 meses. Aquí la diferencia es solo una chica. Mira. No fue un suceso de un momento, sino lo peor del caso de Corea es que fue a lo largo de mucho tiempo. Y la seguían chantajeando y la seguían obligando y la seguían, sí, digámoslo, induciendo a que hicieran ese tipo o a que permitieran ese tipo de situaciones porque las asustaban de una u otra forma. Y es lo que desafortunadamente sigue pasando, porque bien sea que el ataque sexual se dé por 1 o se dé por 200, siempre se le pregunta primero a la víctima, pero qué clase de relación tenían, pero dónde estaban, se le juzga si está vestida de una u otra forma, y las labores para que una víctima pueda presentar una denuncia de este tipo son muy complejas. El solo hecho de tener que guardar su cuerpo, digámoslo así, resguardar todas las pruebas dentro de su cuerpo y acudir inmediatamente a un organismo como medicina legal, como medicina forense, para que tome las muestras pertinentes, porque más o menos con solamente su testimonio no va a ser suficiente, ya eso crea una complejidad dentro de la víctima, porque tener que soportar todo lo que hayan dejado otros en su cuerpo, no poder lavarse, irse, no sé, salir corriendo, ya eso es suficiente para que sea muy difícil acceder a ese tipo de ayuda. Y si se encuentra uno con policías, hombres o mujeres, porque los hay en los dos géneros, que juzgan antes de escuchar, también es cierto que en muchos casos se han dado acusaciones falsas, se ha llegado incluso hasta enjuiciamientos no correspondidos porque no ha sido el culpable y quien ha sido el señalado, pero de todos modos sí tiene que haber como una presunción de también ayudar a la víctima, no solamente de inocencia frente al victimario. Entonces creo que los guionistas en los dramas y en las películas no solamente es poner de presente nuevamente el caso y de
decir o de señalar lo mal o lo bien que haya hecho la policía, sino también como un jalón de orejas, no solamente a las autoridades, sino a la sociedad respecto de la posición que tienen las víctimas, porque como anotaban en Signal, ella ya está casada y con hijos, pero si ella saliera a la luz a decir lo que le sucedió, Le no revientan la solamente vida. sería señalada por la sociedad, sino hasta por su misma familia o la familia de su esposo que no conoce de su pasado. Entonces es muy complejo también, si uno quiere ayudar, a ayudar si hay una sociedad que le está señalando. Si venimos precisamente de la semana pasada de hablar de Glory, que era el tema del bullying, y precisamente en The Glory te cuentan un poco eso, ¿no? De cómo incluso los profesores, que son los que te tienen que entender y ayudar, cómo también son parte de ese propio bullying. Aquí es igual. Así que, y me gusta lo que comentáis, que al final, si nos ponemos a pensar dentro del drama, hay tantas historias de todo tipo. Ya hay de robos, de asesinatos en serie, de violaciones. Es decir, tratan temas muy diferentes y sin embargo lo saben llevar todo, conectar todo, hacer una conexión de todo que es para alabar, de decir, ole, ¿cómo habéis conseguido meter tantos temas y hacer las cosas tan diferentes, incluso con la fantasía de por medio, y haberlo hecho tan bien? Sí. Que, por cierto, hemos hablado del personaje más odioso, pero siempre la pregunta aquí en Dramaland, ya sabéis, en el chat también chicos, tenéis que escribir personaje favorito. Mira, yo estoy por quedarme con la madre de la protagonista. Es que soy súper fan de esa señora. Esa señora que le duele la espalda sospechosamente para que le arreglen toda la casa. Es que hay momentos muy buenos. Yo me quedo con el detective veterano. Yo también. Sí. Creo que es el alma Yo me quedo con ella. del Me show. quedo con ella porque me encanta el registro que hace en el pasado y en el presente. Creo que los dos policías, si bien es cierto, tienen un desarrollo como personas y como profesionales, hay una línea que se mantiene en su forma de ser. Pero el mayor cambio lo tiene ella porque si también entra muy joven al grupo de detectives, es novata, es la Realmente su mujer del arco. grupo, todo es diferente, pero tiene una iluminación en la cara, tiene como que irradia todavía esperanza, ese juego con la mamá y con la hermana porque la molestan todo el tiempo de que se case y se vaya de la casa, como que mantiene esa felicidad. Y en el presente, pese a que sigue viviendo con la mamá, esa felicidad ya no la tiene. Ella le sigue soportando sus cuentos de que le compre todo rosado y de vestirse de rosado y de salir a citas, pero esa felicidad y ese destello que tenían los ojos en el pasado lo pierde totalmente cuando el policía se pierde, porque es que es desaparecer, es no saber, y el que él le diga, espérame que yo vuelvo, y esa espera han sido 15 años y ella lo sigue buscando, y el correr cada vez que hay unos restos, a mí me encantó el registro de ella, porque es muy diferente, es ver como dos personas totalmente diferentes, y bueno, es una actriz que a mí me fascina, entonces verla aquí así, tan diferente, tan de lado y de lado, me encanta. Me gusta más el personaje de ella. Recuerden que como personaje, a ella se le ve bastante el cambio, también el look y demás. Como personaje sí creo Porque que por es un ella pasa personaje, el tiempo, Johnny, por el resto de eso personajes no. pero interpretativamente me quedo con el veterano. Interpretativamente, ¿eh? Porque, por ejemplo, al veterano, cada vez que le veías, muchas veces le veías con los ojos llorosos, a punto de llorar, muchas escenas incluso llorando, el mostrar En el rabia, cine. ira, pero también el mostrar nostalgia, enamoramiento, incluso la timidez, ¿no? De ir detrás de una chica que te gusta. Yo creo que interpretativamente el veterano es el que más ha tenido la oportunidad de transmitir. Y a mí me ha encantado. De hecho, si vamos a preguntar, escena favorita, mi escena favorita ya os lo digo, que es la escena del cine. La La escena escena del cine es cuando él está durísima. sentado, Qué está tristeza. todo el mundo riéndose y él está llorando como desamparado, como alguien que no tiene consuelo ninguno. Esa escena a mí me rompió en dos. Lo difícil que tiene que ser rodar esa escena, todo el mundo riéndose a tu alrededor y tú llorando como una Magdalena. Y luego lo que significa, ¿no? Esa escena en sí. Esa es mi escena favorita, ya os lo aviso. Yo
tengo escena favorita también y tiene que ver también con el policía veterano, pero también con Kim Hye-soo. Y es que me parto de la risa cada vez que ella entra y le dice, y se tienen que poner todos a limpiar y se tienen que salir de la habitación de noche porque claro, ha llegado una chica y tienen que darle la habitación a ella. Y de golpe se ven todos arrancando los pósters de las chicas desnudas, todo medio organizado, el otro allí sobadísimo, ¿no? Y de pronto se mete ella, entra Kim Hye-soo a la habitación y saca su futón perfectamente doblado, que tú dices, ¿de verdad sacado ese futón sin arrugas de esa mochila? De verdad lo ha sacado y me encanta cómo lo pone todo perfectamente dobladito y el otro llega y la echa, ¿no? Esa situación es muy graciosa y luego también me encanta cuando le enseña a conducir. Me quedo con eso de la serie, me quedo con lo bonito, por así decir, con lo rosa de Signal. Sí. Yo ahí tengo Claro, dos escenas. le mira a él dependiendo de la dirección a la que le mira, el coche se desvía en plan, pero mira recto, mira recto. Yo ahí sí me guardo dos escenas porque una me hizo reír mucho y es cuando hieren al policía veterano. Ella se sube con él a la ambulancia y se suelta a llorar como una Magdalena por verlo herido, le confiesa el amor, el otro no sabe ni dónde meterse, el de la ambulancia también no sabe ni dónde meter la cabeza porque como que lo mira a él y la mira a ella. Me encantó esa escena porque me hizo reír muchísimo verla llorar. Y hubo una escena que me partió el alma y fue cuando encuentran el cadáver del detective veterano y llaman al papá a, digámoslo, a comunicarle que ya lo habían encontrado porque ya lo han identificado y él dice que se lo dejen ver y ve como el montón de, o sea, sí, los huesos, el esqueleto. Vida triste, a mí esa escena me partió el alma, me pareció durísimo, durísimo saber que quedamos reducidos a eso. Desafortunadamente, si bien es cierto, el papá le puede dar un cierre y un funeral y todo esto, pues el saber que su hijo queda reducido a eso y bueno, que todos en cierto modo quedamos reducidos a eso y de forma violenta y que estuvo como que tanto tiempo, no sé, Sí. como lo asimilan muchos, como resguardando frío y sol por ahí Sí, botando, sí, me sí. parece muy triste, muy, muy dura esa escena, Es muy que, complejo. es que cuando la prota corre hacia el forense en más de una vez, más de una ocasión, dos, tres, es que esa desesperación, el estar esperando encontrar los restos de alguien, es que, y decir de alivio, no es él, pero saber que hay alguien en esa mesa y que hay un ser querido de alguien a la vez, es que hay una cantidad de sentimientos encontrados que la actriz, porque es que tiene ese semblante, ¿no? Y un temple impresionante y para ella ese papel está hecho a medida. Entonces eres capaz de ver cómo se resquebraja cuando tiene el estrés postraumático de haber sido atacada. Esas escenas dentro del forense, de la sala del forense, son también buenísimas. Y el momento hay un par de momentos en el que ella se viene abajo, que a mí, por ejemplo, las dos escenas que hay, tanto en el pasado como en el presente, en las que ella tiene la crisis y ellos tienen que abrazarla, la cara de terror de esta mujer bien merece 7 premios. De verdad, espectacular. Me quito el Totalmente, sombrero. totalmente. Me quito el sombrero porque esta mujer es un espectáculo. Ya está, sin más. Que es como detective, mantiene como esa fuerza Mm. de cada vez que encuentran un cuerpo, una parte de su ser dice que sea él, que sea él, que sea él, para darle un cierre, pero otra parte dice que no, que no, que no sea él, porque se sigue como la esperanza de que en algún momento esté por ahí vivo, algo por el estilo. Creo que lidiar con eso es complejo y para mí por eso el que una persona esté desaparecida me parece más fuerte que una persona esté fallecida porque de cierto modo ya sabes dónde está y le das un cierre, digámoslo así, a su vida, pero el saber que está desaparecida es no saber nada, no saber qué le ha pasado, cómo está, dónde está, con quién está. Cuando manejan ese punto de las desapariciones, a mí también me parece durísimo esos casos, cuando hay de por medio personas desaparecidas y así como al inicio, cuando se veían esos asesinatos, pero también encontraban los cadáveres y sí, se sabía quién era, pero no saber quién se lo había hecho, y luego encontraban más y más cadáveres en esa montaña y comenzar a mirar quiénes eran esos cadáveres, dónde se habían reportado personas desaparecidas, complejos, es que es muy complejo, creo que lidia con muchas cosas como espectador y no es solamente hablar de asesinatos o de violaciones, sino también de las tragedias que han sucedido más por inoperancia del ser humano, como cuando se habla del accidente del bus, que efectivamente sucedió en Corea, en el puente que conecta otra vez a Corea, Seúl, y cómo por
ahorrarse unos pesos por esas ganas de ser como no sé, corruptos en cuanto al dinero. Leía yo que si el grosor de ciertos elementos en un puente de esa infraestructura deben ser 8, 10 milímetros mínimo y le metieron 8, ya eso es suficiente para que el paso constante de los vehículos haga que todo esto se venga abajo. Sí. El afán de construir y todo esto me parece increíble también cómo siguen apuntando y apuntando, que a lo que veíamos con el derrumbe del centro comercial en Replay 94, en una película que se centra en eso, en Sí, en Replay Just Living 97 Lovers. también hacen un llamamiento a este accidente del bus. Entonces son tantas cosas, tantos sentimientos que uno como que, wow, Sí, como porque al final espectador. Corea en los últimos años, y bueno, hemos visto películas, ahora me viene a la memoria lo de Gangnam Blues, ¿no? Como casi se barajeaban, ¿no?, los territorios para construir. Corea ha crecido mucho infraestructuramente, o como se diga, que no me sale, pero bueno, ha crecido mucho y muchas veces quien estaba metido por ahí eran compañías de, bueno, pues de gente dudosa y de gente que solo miraba el dinero y de crear edificios y crear todo, un boom inmobiliario impresionante y, bueno, al final pasan las cosas que pasan. Lo que comentaba de Joana, de la desesperación, ¿no?, de no encontrar el cadáver y de tener esa esperanza porque todavía no lo has encontrado, pero al mismo tiempo querer conocerlo o saberlo para cerrar una etapa. Eso lo explica muy bien en el primer caso, ¿no? La madre cuando de hecho es el clive por lo que se aumenta lo de la prescripción de 15 años y se quita eso, es porque la madre dice, ¿cómo? Perdona, o sea, ¿cómo es posible que tenga el asesino de mi hija, pero él nunca va a ser juzgado, o la asesina, nunca va a ser juzgada por el asesinato de mi hija y sí por otro? Y esa desesperación te lo explica muy bien. Sí, ese caso es la leche. Si lo investigáis un poco, bueno, mañana sacaré el post, que me queda nada para terminarlo. Pero concretamente ese primer caso, como he ido por orden, lo he estado investigando y resulta que está basado no solo en el secuestro de una niña, que ocurrió realmente, sino también en el secuestro de un chico de 9 años. Entonces es como que están mezclados los dos casos. Y os comento un poco por qué. Y es bastante interesante porque hubo un caso, el de una chica que fue secuestrada, una niña, que se llamaba Bitnari, y fue una mujer embarazada de 8 meses que la secuestra y la asesina. Pero es que hay otro caso que os va a sonar muchísimo porque también se parece mucho a este, que es el de un chiquillo que se llamaba Lee Hyun-ho, que sale en la película Voice of a Murderer del 2007, que no sé si la recuerda Joana, la peli, que Sí, ese sí. chico lo secuestran y casi nada más secuestrarlo, lo asesinan, pero el asesino, el secuestrador, se pega un montón de tiempo llamando y pidiendo el rescate y al final nunca se pudo juzgar a esa persona. Entonces, claro, nos encontramos con dos casos dentro de uno, pero es que a la vez hay un tercer caso introducido dentro de ese primero, que es el novio, el chico que es el médico al que acusan en un principio de haber secuestrado a la niña. Sí, que acaba El asesinado y estudiante de colgado medicina, en la alcantarilla. exactamente. Pues ese caso tal que así, con ese hombre colgado, encontrado como una especie de pozo, ocurrió Sin también. pulgar, Sí, sin pulgar. ocurrió y se encontró el cuerpo de un hombre en el año 2010 en el área de Cheonju. Había un señor colgado, tal y como aparece en la serie, maniatado a la espalda. Y de la misma forma, ¿no? A través de la rejilla y demás. Y se pensó que, bueno, o se dio por concluido ese caso diciendo que era un suicidio. Porque parece que el señor pues, era un obrero que estaba recogiendo algo de dinero que le debían y al parecer, pues, decidió la policía que se había suicidado. Fijaros cómo se cogen tres casos totalmente distintos, el uno con el otro, se cogen y se ensamblan dentro del ¿Vale? drama. Y a todo esto yo caigo en la deducción de que tú te estás cascando una pedazo publicación donde vas a hablar de los casos reales o inspirados en Signal. O sea, Claro. lo quiero para ayer. Lo quiero para ayer. ¿Dónde Ya está lo ese? sé, ya lo sé. Está para cuando te termine la serie, que te queda nada. Te queda un capítulo, yo ni pues mañana lo saco. El capítulo que te queda mañana lo saco. Es que he estado investigando un montonazo de rato, pero un montonazo de rato, de verdad.
Y no paran de salir cosas. Y digo, ¿pero cómo puede haber tanto criminal en Corea? Señor, si yo voy ahí en agosto y esto a mí no me hace bien. Claro, obviamente los guionistas específicamente en un La veo solo durmiendo, caso la veo durmiendo con un difícilmente tenedor. se basan por todo lo que es implicar a las víctimas, la policía y tener que nombrarlos. Entonces lo que hacen es como una recolección de muchas cosas, o como por ejemplo en Voz de un asesino, se centran en el secuestro del niño y le van dando ciertos matices. Película que es muy buena, por cierto, también es muy dura por eso, por cómo juegan con la familia, por cómo juegan de estarles dando como la ¿Qué peli esperanza has de que lo dicho? van a devolver, de que lo van a encontrar, y ¿Qué peli has efectivamente, dicho, pues, Joana? Voz de un asesino, Voice of Murder, Sí. que es con nuestro querido patólogo Ay, no la he Seo visto. Kyung-hyun. La de... No la he visto, no la he visto Os la todavía. pongo por el chat. Bueno, No la he visto. bueno. Voice of a Murder La de de... 2007. No la he Es visto. que van saliendo Es con el historias patólogo de No Mercy. Me lo y... encontré a él y comencé a ver todo lo que él había hecho, porque es tremendo actor, y pues cuando uno se da cuenta que basado en casos reales, uno como que, ay, No, como o él sea, ahí todo fuera al final va a imaginación. resultar... Al final va a resultar que en Corea hacen, y son los mejores, de hecho, haciendo thrillers, tanto en series como en películas, porque en verdad están todos como una chota. ¿Visto lo visto? Pasa de todo cada día, están todos nublados de la vida. Tienen para tirar de hemeroteca, ¿sabes? Hay para tirar de hemeroteca. Pero muy bien hilado, de verdad que yo, cada caso que veía y cada caso que me quedaba cada vez más muerta. Hay casos que hemos visto muchísimo y que hemos hablado aquí. En Taxi Driver aparecen algunos de los casos que aquí aparecen. En Through the Darkness también nos lo hemos encontrado. Yo he encontrado pues con Voice of a Murderer, Memories of Murder, Chaser, Princesa. Es decir, que como hemos visto tantas cositas, pues ya puedes Hop. ir tirando y Me habéis engarzando unas recordado con la de otras. Hop, que me está doliendo aquí ahora mismo. Oh. Se nota mucho. Signal merece un montón la pena. Y la de Tunnel, yo no la he visto todavía, pero es que va a tener que caer. O sea, ¿cómo Mira, no? es parecida, no, a ver, ¿Tunnel? no hay esa conexión con el pasado vía walkie-talkie. Es simplemente que, si no recuerdo mal, porque hace que la he visto, pero es simplemente que el protagonista, por un túnel, precisamente cambia de eso, De época. de Entonces época. tiene la posibilidad Eso es. de acceder a mucha información de casos que no han sido resueltos. También ponen de presente un poco los asesinatos de Juan Seón, entonces también hay algo. Sí, Pero a mí Túnel me gustó bastante, Túnel me gustó túnel, mucho sí, porque lleva. era, De hecho, eh, Joana, corrígeme si no me equivoco, es del inicio incluso del drama, ¿no? Los asesinatos estos, el asesino este en serie, es de los primeros capítulos. están los primeros, Sí, sí. porque es lo que le queda al detective también como esa sensación, sino que lo que lo hace, digamos, dinámico, bueno, el punto divertido es un detective del pasado, por decirlo de alguna forma, a través del túnel llega al presente. Entonces, obviamente en el pasado no tiene todo lo que hay en el presente y no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo gestionarlo, Eso, y en pero el cuando futuro aprende... tiene la oportunidad de resolver estos casos. Decir, para quien le interese, para que quien vea doramas, ya sabemos, series japonesas, existe una versión japonesa de este drama. De hecho, si no me equivoco, existe también una película que es como una especie de continuación de la propia serie japonesa. Pues si os ha gustado Signal y queréis ver la japonesa, pues que sepáis que existe. Ah, genial. Genial. Yo Tunnel seguro voy a verla, ¿eh? Vamos. Voy a ver Call It Love ahora porque si no me van a asesinar por el grupo de chat, pero pero pienso verla. Porque además Bueno. para este mes tenemos cositas ya que ya he adelantado y Tunnel va a acabar cayendo. Y porque por sí. cierto, Sí. estamos hablando de Signal, que utiliza casos reales. Y mañana, precisamente, si no me equivoco, es mañana, vamos a hablar de una película que también está basada en un caso real. I Can Speak, que nos cuente Sí. Joana, que le encanta esa película igual que me encanta a mí porque es una preciosidad. Sí, sí. Y encima I también Can basada en Speak hechos reales, de hechos Es diferentes. una película maravillosa de cómo una abuela, que es nuestra querida abuela de Miss Granny, quiere aprender a hablar inglés y se encuentra con Lee Ji-hoon,
de cierto modo para que le ayude con esa temática. Obviamente esos primeros encuentros no son los más agradables ni los más cordiales del mundo porque ella tiene un temperamento un poco complejo. Pero decir más de la película, la verdad, es dañarla al descubrir por qué ella necesita o quiere hablar el inglés, por qué. Que es como es, la verdad, es sentarse y darle play y disfrutarla. Pero sí es una temática que hemos tratado, es una temática que nos gusta hablar por el sentido histórico, por todo lo que hace de presente en la historia de Corea. Es una película preciosísima, preciosísima. Y Lee Ji-hoon hace un personaje maravilloso, maravilloso. Es que Todo, Al la final verdad. Lee Ji-hoon me da la sensación que se va a convertir en el actor fetiche de Bienvenidos a Dramaland, porque lo hemos tenido con Taxi Driver, con Signal, lo hemos tenido también con Move to Heaven, lo vamos a volver a tener con Taxi Driver temporada 2, brutalísimo. Brutalísimo. Se Es nos que va a este convertir señor, en nuestro actor fetiche del programa. este señor actúa muy bien, tiene muy, muy, muy buen ¿Has registro. visto la de Joanna, la de Phantom? Todavía no. ¡Guau! Todavía no Te la he va a visto. encantar. ¿Cómo era? Detective Phantom, creo que es. Te va a encantar, deberías verla, Joana. Te va a encantar. O sea, es impresionante. Además es cine noir también de fantasía. Te va a flipar el papel que hace. Es una de mis películas favoritas. Y luego tiene otra interpretación, este actor. Ya lo debería de mirar en internet cómo se llama la película, pero está basada en hechos reales, que él interpreta a un revolucionario de Corea cuando la Sí. invasión japonesa. Ujú, ujú. Y él, pues bueno, hace No recuerdo el nombre, pero sí. del Sí, personaje es principal. buena. Bueno, mira ahora, a ver si lo encuentro por aquí. Es que es difícil que no se nos convierta, digámoslo, en Anarchist, fetiche o que no hablamos de ellos si siguen haciendo papeles tan buenos. Es Anarchist complicado. from Colony. Yo os Ujú. la recomiendo. Anarchist from Colony, que él interpreta al personaje real, Park Yeol, que fue un anarquista independiente coreano en la época en la que Japón invadió Corea, bueno, la que lió, y hace un papel que alucinante, Marta. Si a ti te gusta la historia y eso, vas a flipar. Tú ya Sí. sabes que nos quedan poquísimas producciones de este señor para hacer un especial. Súper poquito, súper poquito. Y llegará el especial porque el registro que tiene, pues nos pasa como con Kim Hye-soo, que es una mujer de lo que acabamos viéndolo todo suyo, porque es que estamos hablando de la Meryl Streep, como yo digo, coreana, porque es que al final son actrices que están a ese nivel, ¿no? Que son reinas dentro de la industria. Y vamos a tener unos meses bastante interesantes por delante porque vamos a hablar de grandes actrices y yo no me canso de ver a estas mujeres. Da igual los papeles que hagan, están increíbles. Y concretamente este actor, para ser tan jovencito como es, tiene un registro que gusta y que gusta muchísimo. Yo de verdad me he quedado loca con I Can Speak. Ponerola, porfa. O sea, mañana nos saltamos el horario del jueves porque como es jueves santo para que la gente pueda estar con la familia, vamos a hacer el programa mañana. Va a ser increíble. O sea, Es maravillosa. La película es maravillosa. Una preciosidad. Pero es que yo estaba viéndola y yo decía, me recuerda a Miss Granny muchísimo, pero luego tiene un cambio de tercio espectacular, merece la pena. Vedla si podéis, pasaros por Discord, que enseguida vamos a hablar de dónde podéis verla. Y de verdad que mañana, 10:30, miércoles, sé que está jugando al Madrid, me importa más bien poco. No importa, no es importante. Me importa más bien poco. Vamos a hablar de esta pareja que hace de verdad un papelón tremendo a nivel cómico y a nivel dramático también. Y vaya a disfrutarlo, nos vamos a reír muchísimo. Y está Johnny mañana, ¿no? Sí, yo mañana sí. Mañana, por supuesto, yo no fallo. Festivo, viva. Bueno, pues antes de nada, felicitar a Hoping Baines, nuestra queridísima Laura, de la chica ¡Nuestra del K-pop. queridísima Laura! Felicidades, cumple. Laura, que no sé si nos estarás escuchando, pero si nos escuchas, ¡Sarañez! ¡Saraño! ¡Otoque! Que se cumple 4 de abril y damos la bienvenida a nuestros suscriptores de Prime, a Esther, que por fin ha conseguido suscribirse. Es difícil, pero lo ha logrado, así que bien. Y Yuki, que bienvenida, corazón. Un mesecito más, así que mañana nos vemos de nuevo, más y mejor, 10:30, hora española. ¿Hora en Colombia, Joana, mañana?
3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde. Bien, bien. Primero comes y luego nosotros el postre. El postre, la Sí, sí, sobremesa. claro que sí. Perfecto. Como tiene que ser. Pues Sí, que lo nada, hacemos todo así bien. como siempre, dar las gracias al pedazo chat que tenemos y a la pedazo comunidad que sigue día a día. Bienvenidos a Dramaland. Y bueno, ¿yo qué voy a decir de Marta y Joana? Si son unas diosas, son unas diosas. O sea, que os quiero mucho, os sarañeo, mira, corazoncitos, corazoncitos. Año, nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós. Chao.